Yo no puedo entrar al país. Yo tengo 4 juicios, ametrallaron mi casa, amenazaron a mi esposa. Venezuela es un cuero seco. En cualquier momento, por cualquier cosa, va a pasar algo. Yo cada vez que me llaman a un canal de televisión, y me han llamado a todos, les digo, a mí lo que me gusta es la música. A mí me gustaría ser como Amador Bendayán. Yo soy la frustración de Joaquín Riviera, que él puso a bailar a todo el mundo, pero conmigo no puedo. Conmigo no pudo. Intentó hacerlo varias veces. ¿Tuviste tu conciencia, Napoleón, del impacto que estabas causando en varias generaciones con tu trabajo? No. Fíjate, la primera vez es, te confieso, es ahora. Nunca me dijeron, métete con Chávez o no te metas con Chávez ni nada de eso. Porque yo el que quitaba y ponía presidente. El único que sabe realmente que yo nunca voté por él fue Chávez. Yo no resido de radicarme en Estados Unidos. Yo estoy como los cubanos de allá del año 59 con mi maleta hecha para regresar. Es más, yo te diría que si yo regreso a Venezuela, a lo mejor me voy a Margarita y no a mi ciudad, que es Caracas. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra, y yo estoy súper contento porque el invitado del día de hoy nos ha acompañado a los venezolanos por muchos años. Hemos escuchado su voz, hemos visto su rostro. Él ha compartido con nosotros noticias importantísimas. Él se encargó de no ocultar nada mientras estaba trabajando en los canales de televisión y mientras cumple con su rol de periodista. Él también es actor. Él ha actuado, él es escritor, él es productor. Es un venezolano que definitivamente está grabado en el inventario de la memoria de muchísimos venezolanos. Si yo les digo este nombre, ustedes quizás no van a saber quién es. Y soy novio virtual de Cameron Díaz. Exacto, y él ya se está revelando. Pero si yo les digo este nombre, José Ovidio Rodríguez Cuesta, ustedes quizás no vayan a saber quién es. Pero si yo les digo Napoleón Bravo, ahí sí van a saber quién es. Napoleón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, chévere, bienvenido a la casa. Yo te iba a decir bienvenido, pero no, gracias por recibirnos en sus casas y abrirnos las puertas de lo que es un santuario para muchas personas, que es el hogar, ¿no? Napoleón, ¿cómo ves que está transcurriendo el tema de las comunicaciones actualmente? Porque yo no quiero comenzar a descubrir todavía tu vida en los colores, los sonidos y los sabores, sino haciendo un análisis de cómo se está viendo el periodismo actualmente, comparado con la época donde el periodismo formaba parte de tu día a día frente a las cámaras de televisión. Hay un cambio dramático en cuanto a la tecnología y ella quiere participar también. Ella es Cameron, de la se la casa. presentamos. Cameron se llama. Y en cuanto, inclusive en cuanto al periodismo, por citar una de las formas de trabajar y de estudiar y de conseguir, ¿cómo se llama? Más que de estudiar, sí, conseguir un trabajo como se hacía antes. Eso hace que con la nueva tecnología todos podamos ser periodistas, ¿ok? Y de hecho tú estás viendo como montones de personas que antes no podían expresarse a través de ningún medio, sino escribiendo al canal de televisión o a la emisora de radio o llamando por teléfono de repente, pero no podían decir todo lo que pensaban, para bien y para mal. Y tú estás viendo que esto está sucediendo ahora, ¿ok? Eso es revolucionario, eso es impresionante. El hecho mismo de lo que tú estás haciendo, que lo estás haciendo con la gente que tú quieres, a la hora que tú quieres, con el equipo que tú quieres, ¿no? Y presentas tu programa el día que tú consideras conveniente y por donde lo consideras conveniente, ya sea YouTube, Facebook, Instagram, donde sea. Eso es con lo que yo veo y yo creo que eso es un gran avance. Que suceden, que hay gente que exagera o que es grosera o que dice cualquier barbaridad. Bueno, antes lo decían en su casa y con sus amigos y ahí se quedaba. Ahora todo es mucho más libre. Ahora tienen una pantalla, una pantallita y una cámara que pueden utilizar y pueden expresarse de la forma que quieran. Sí, y a veces sin medir las consecuencias de esa comunicación que hacen, ¿no? Sí. ¿Desde qué tiempo, desde qué edad, Napoleón, supiste que te gustaba comunicar? Porque eso tiene que nacer en la persona, el querer expresarse y el querer comunicar para hacerse oír por los demás.
Bueno, desde muy pequeño a mí me interesaba y dedicaba horas de vacaciones. Primero en el garaje de mi casa en San Bernardino hicimos un club, el Club de los Amigos. Ese club, ahí hacíamos piñatas, ahí hacíamos baile, porque ¿qué edad tendría yo? 11 años, no menos, yo tendría como 7, 8 años. Y ahí también de repente hicimos algunas actuaciones con mis compañeros en el colegio La Silla de la Colina o con mis vecinos. Y además tenía un periódico que se llamaba el periódico del Club de los Amigos, que yo hacía a mano y dibujaba y pintaba a mano. Y en cada casa de un vecino cuyo hijo pertenecía al club, se quedaba una semana el periódico. Ahí va rotando, no era que hacías varios, sino que uno y lo iban rotando. Sí, iba rotando. Era uno al mes o cada 15 días o algo de eso. Y además en mi casa había una pequeña ventana donde mi papá tenía la oficina. Y entonces ahí yo hacía televisión con mis primas y con algunos amigos. Por otro lado, muchas veces cuando mis padres se iban a la playa el fin de semana, estábamos inscritos en el Club Tanaguarena, pues entonces yo me quedaba haciendo un programa para mí, no tenía la tecnología de ahora, para mí, que competía con quien fue para mí una persona muy importante, que fue Eduardo Morel, y un programa que tenía en ese momento en Radio Caracas Radio, antes lo tenían Ondas Populares, creo, que se llama Eduardo Morel. De hecho, el programa que yo he hecho toda mi vida, desde que tengo 18 años, que es cuando podía uno trabajar en radio, está dedicado a Eduardo Morel y a otro disc-jockey muy importante, que para mí fue importantísimo los 3 años que tuve que vivir fuera de Venezuela, porque mis padres regresaron a su país un tiempo, y entonces yo estudié mi bachillerato de 6 años en 3 años, porque yo descubro que soy de un país y que ese país se llama Venezuela, y entonces añoraba el color, los olores, los amigos, los paisajes, los sonidos, todo eso. Y ese disc jockey chileno llamado Raúl Mata era el más importante en ese momento en la principal cadena de radio de España, que se llama la cadena SER. Y él tenía un programa todos los días de media hora que se escuchaba por toda España. Él fue el encargado de llevar al primer lugar Moliendo Café con Lucho Gatica y con Hugo Blanco, de llevar al primer lugar el que él decía el venezolano Enrique Guzmán, que en realidad Enrique Guzmán, que fue la voz del grupo Teen Tops, que es el grupo o uno de los 4 o 5 grupos mexicanos que abrieron a América Latina lo que es el rock. ¿Okay? Ellos fueron los primeros. Enrique era justamente el cantante de Popotitos y de todas esas canciones. Y luego se separa del grupo, se convierte en un crooner, y él siempre anunciaba: vamos a escuchar con el venezolano Enrique Guzmán Dame Felicidad, por ejemplo. Yo estaba orgullosísimo y además votaba por Dame Felicidad. Yo en ese momento tendría como 15 años ya o 16 años. O sea que siempre fue así, yo desde pequeño siempre me gustó. Es más, yo te puedo decir, la primera canción que yo escuché en mi vida, esa canción sé que es la primera que yo por lo menos doy fe que escuché en mi vida, porque estaba estaba en una especie de guardería, así tendría que ser, yo tendría 2 años, 3 años, y al mediodía, se llamaba Federico Frober, eso quedaba en Los Chaguaramos, y al mediodía nos ponían en unas colchonetas para dormir. Y entonces ponían el radio y yo recuerdo claramente la canción Cumaná con Edmundo Rojis Orquesta. Cumaná, Cumaná en las costas de Venezuela. Esa fue la primera canción que te puedo decir que escuché. Fíjate que esa es una de las preguntas que hago a mis invitados, el primer sonido que recuerdan, y lo respondes de una forma muy, muy acertada. Y yo quiero comenzar a hacer contigo ese viaje por los colores, los sonidos y los sabores, porque así como tú lo dices, estando fuera, estabas en España, querías volver a lo que identificaste como tu país, y extrañabas los sabores, extrañabas los paisajes, que yo los relaciono con los colores. Entonces quiero conocer a Napoleón Bravo a través de eso. Y eso que estaba en una provincia que es bellísima, que es Asturias, ¿ok?
pero es muy fría, llueve mucho, y es muy verde, es bellísimo, es muy verde. Pero eso que a mí me gustaba tanto, ir a Cata desde pequeño, ¿no? Y ese mar, ¿cómo se llama? Y esa arena blanca no las tenía allí y las necesitaba. ¿Cómo es la infancia, Napoleón, de un niño, hijo de inmigrantes, quienes quizás no hicieron inmediatamente suyo el país donde llegan, que es Venezuela, y deciden regresar a su tierra natal? ¿Cómo fue tu infancia viviendo con esos dos padres? Claro, ellos sí estaban muy agradecidos de Venezuela, hablaban muy bien de Venezuela, pero con nosotros vivía mi abuela, ya mayor, y mi abuela era la que se encargaba de la cocina junto con la muchacha de servicio. Y entonces mi abuela lo que le gustaba eran los garbanzos y ese tipo de cosas. Y Los no hacía potajes. arepas. Entonces yo lo que hacía era, como a 3 cuadras de mi casa, allá en San Bernardino, había un abasto. Y en ese abasto vendían arepas que las tenían frías, expuestas frías allí para que uno la comprara. Y a mí ahí aprendí y sigo comiendo las arepas frías. Me encantan las arepas frías sin relleno y sin nada, al igual que me encantan las arepas como se deben comer. Pero yo recuerdo, y mi esposa Ángela más de una vez me dice, pero ¿cómo puedes comer una arepa fría y sin relleno? Me encanta, eso es parte de cuando yo tendría como 7, 8, 9 años. Te conecta directamente Sí. con esa etapa. Entonces los sabores son eso, y cuando íbamos a casa de un amigo, entonces allí podía disfrutar cuando descubro, por ejemplo, algo que todavía ando buscando aquí en Orlando, que son huevos chimbos. Ese es uno de mis postres favoritos. ¿Ok? Entonces sí, esos son sabores, la caraota con arroz, ese tipo de cosas a mí me encanta. Lo que no me gusta son los chicharrones. Hablas de la arepa fría y dijiste, y también sé comer la arepa como se debe comer. ¿Cómo se debe comer la arepa? Bueno, rellena con algo y no fría, ¿no? ¿Con qué cuál sería el relleno perfecto para una arepa según Napoleón A mí me Bravo? gusta la arepa normal y corriente, con queso. Siempre iba, cuando estaba en la central y estaba en el teatro universitario, salía de madrugada prácticamente, o sea, terminábamos de ensayar yo, William Shakespeare, como a las 12, 1 de la mañana. Entonces agarraba el autobús en la Plaza Venezuela y me dejaba a la entrada de San Bernardino, donde estaba el cine San Bernardino. Y allí había una gran venta de arepas. Entonces yo ahí aprovechaba antes de agarrar el autobús de San Bernardino que me llevaba a como 7, 8 cuadras de mi casa, ¿ok? A comerme una arepa rellena. Entonces yo no recuerdo qué tenía. Sé que el arroz, que el queso era fundamental para mí. ¿Qué más tenía? No, francamente no recuerdo. No recuerdo. Y hablando de los sonidos, eso, ¿recuerdas el primer sonido estando en la guardería, acostado, la primera canción que era Cumaná, ¿no? Sí. Como el Mundo Rock, que fue una orquesta que se puso de moda en el mundo entero. Él era un trinitario, porque después yo estudié quién demonios era, primero quién tocaba ese Cumaná, Cumaná, que lo tocaron varios artistas. Pero entonces él era un trinitario que se fue a vivir a Venezuela. En Venezuela organiza su orquesta y empieza a darse a conocer en Venezuela. Pero después entonces se va a Inglaterra, y es en Inglaterra que se hace mundialmente famoso. Yo estoy hablando de los años 50. ¿Ok? O sea, que es alguien que se formó como mucha gente se formó en Venezuela. Y en tu banda sonora, ¿qué música recuerdas que escuchaba papá y mamá cuando no tenías potestad tú de escoger la música? Mi papá era el representante de Admiral. Admiral era, o es, no sé si sigue todavía, una compañía que tenía televisores. De hecho, desde el primer día que hubo televisión en Venezuela, nosotros lo teníamos allí en la casa. Tenía tocadiscos estereofónicos. El primer álbum que yo recuerdo que hubo en mi casa era Esto es estereofónico, creo que decía. Tenía todavía, que lo acabo de disfrutar en Nueva York con mi hija, tenía el disco, creo que eran 3 discos, con todas las canciones, todas las, más que canciones, todas las composiciones de fantasía de Walt Disney. Entonces yo nunca había visto esa película, pero me la imaginaba escuchando eso. Y en Nueva York, hace 2, 3 meses, en un cine que ponen películas extraordinarias siempre, se llama el Cine París,
allí mi hija me llevó para que ella viera por primera vez y yo también Fantasía de Walt Disney y fue muy emocionante. Eso es más o menos. Y en cuanto a música, yo tenía un tío que le encantaba y nos acompañaba a la playa, que mientras estábamos en el automóvil cantara Camino Verde, quemar la ermita y no sé qué cuento. Pero en mi casa, los primeros discos que yo tuve fue uno de Elvis Presley y uno de Billo Frometa. Esos fueron los dos primeros que yo tuve míos. Normalmente yo no recuerdo escuchando mucha música. A los papás. Sí, no los recuerdo escuchando mucha música. El que siempre amó la música he sido yo. Y lo que siempre me gusta es trabajar con la música. De hecho, cada vez que me llaman a un canal de televisión, todavía hace una semana se lo hice a una persona que quiere que yo trabaje con él, al dueño de un canal. Le dije, mira, yo cada vez que me llaman a un canal de televisión, y me han llamado a todos, ¿ok? Les digo, a mí lo que me gusta es la música. Y me dicen, ¿cómo? ¿Pero qué te gustaría? Dice, a mí me gustaría ser como Amador Bendayán. Entonces se me quedan viendo así, este pendejo se estará burlando de nosotros, le estamos ofreciendo un programa de entrevista y no sé qué cuento y lo que quiere es música. Y pues sí, siempre me ha gustado la música. A mí lo que me ha gustado siempre es la música, pero si tengo que hacer otra cosa, ya sea los últimos 3 programas de Fantástico, animarlos, porque Guillermito se fue para otro canal y tenían contratado a los artistas de los 3 últimos programas, entre ellos Miami Sound Machine con Gloria Estefan. Me encanta hacerlo. También hiciste el Miss Venezuela en una oportunidad. Claro, a presión. A Joaquín Riviera no le quedó más remedio, pobre Joaquín, porque yo lo que quería hacer era la música, un programa de música. Entonces, bueno, te voy a poner en Miss Venezuela. Bueno, está bien, Miss Venezuela, vamos a hacerlo. Y también fui, por cierto, del jurado de un Miss Venezuela, uno que se hizo en el Hotel Macuto Sheraton, porque yo era el director en ese momento de la revista Momento. Entonces me invitaron y yo no trabajaba en Venevisión. Yo creo que en esa época yo trabajaba en Radio Caracas haciendo Dimensión Humana. También hice eso. Lo único que yo no pude hacer, se lo estaba diciendo a una gran amiga mía, porque además sus padres eran muy amigos de mis padres. Nosotros nos conocemos desde pequeños y hacíamos maldades desde pequeños y nos disfrazábamos para ir a los clubes en carnavales. Se llama Carmencita Alonso, Wendy, la gente la conoce como Wendy. Yo iba a ser, a mí me encantan los trovadores franceses y una de mis canciones favoritas es de Georges Brel, Ne me quitte pas, no me dejes, que es la única canción que yo he querido pegar y no se ha pegado. Es la única y es la que más me gusta. Bueno, entonces, yo escogí las canciones porque el sello Palacio iba a lanzar ese long play. Y entonces me pusieron al mejor productor que ellos tenían, que era Hugo Blanco. Un tremendo artista conocido en el mundo entero, porque el Moliendo Café, por ejemplo, de él, llegó al primer lugar hasta en Japón. Hasta en Japón llegó al primer lugar en España y bueno, en toda América Latina. Y entonces, pero en esa época yo estaba de disc jockey en Radio Capital. Y Hugo empezó también a ser el productor de Wendy, quería lanzarla. Wendy que era y es amiguísima mía. Pero la canción que le puso, el sencillo que quería promocionar, no tenía que ver con el estilo cifrino de Radio Capital. Porque Radio Capital fue la primera emisora dedicada íntegramente a los jóvenes. Eso los jóvenes hoy en día no lo entienden. Antes la radio y la televisión y el cine, ¿no?, se hacían para los adultos. Es más, nosotros los jóvenes nos disfrazaban casi de viejos con corbatas y todo, y a lo mejor pantalón corto, pero corbata y chaqueta y demás. Y esa fue la primera dedicada exclusivamente a los jóvenes. Bueno, y entonces no puse esa canción, y dije, yo no puedo poner esa canción. Hugo se molestó muchísimo conmigo, pues entonces no produzco ese play. Para fortuna mía,
no lo produjo. Porque inclusive yo recibí clases de canto con la profesora Lucía Gillis. Y yo siempre digo que no es verdad, ¿no? La profesora Lucía Gillis, cuando me ve que vamos caminando por la misma acera, ella de un lado viniendo para acá y yo yendo para allá, ella cambia de acera, porque se avergüenza de mí. Pero bueno. Eso es para hablar de lo bien que canta Napoleón Bravo. Sí. Eso a mí solamente me podía salvar cantando Hugo Blanco, porque Joaquín Riviera, yo soy la frustración de Joaquín Riviera, que él puso a bailar a todo el mundo, pero conmigo no puedo. Conmigo no pudo, intentó hacerlo varias veces. Y hablaste algo cuando estábamos hablando en la presentación de ese irte a España con tus papás y reconocer a Venezuela como tu país y querer volver. Hablaste sobre los paisajes. Si yo te digo una postal que tengas tatuada en tu memoria de Venezuela, ¿cuál sería? No la tengo tatuada, la puedes ver aquí. Este cuadro de Jacobo Borges es el Ávila. Con el Ávila. Y este es el único cuadro donde Jacobo se pinta. Es un autorretrato, ahí está él. ¿Ok? Y es un cuadro, por cierto, que dio la vuelta a toda Europa, ¿no? Ese es mi cuadro. Esos fueron las prestaciones de cuando me voy de Radio Capital completa. Este cuadro. Una muy buena inversión. Excelente. El arte es una inversión. Es que además nosotros siempre llevamos y ponemos en la sala este cuadro y aquel que está allí de Zapata, que es una mujer como dando la bienvenida, que era el cuadro que abría la primera gran exposición de Zapata en el Museo de Sofía Inver. ¿Okay? Esos son nuestros cuadros. Tenemos cuadros de otros, ahí está, todos nuestros cuadros es de ganadores del Premio Nacional de Periodismo y todos ellos son amigos nuestros. Este es Alejandro Otero, no, ahí hay otro Alejandro Otero, bueno, hay de todo. Eso es Cruz 10, ¿no? Ese es Cruz 10, este me lo regaló Aquilino José Mata, y aquel también. Fueron dos regalos de Aquilino, que hacía unos regalos extraordinarios y que es un gran amigo. Y también cuando te presente digo, él también es actor. Hiciste obras de teatro y una película inclusive. Yo hice obras de teatro, yo estaba estudiando física y matemáticas en la Central. Porque a mí, yo me divertía haciendo integrales, ¿ok? Y entonces digo, bueno, voy a estudiar física y matemáticas. Qué buena forma de divertirse, ¿no? Okay. Sí. Y entonces cuando llego allá tengo un problema, porque en ese momento la escuela de física y matemática está tomada por la extrema izquierda. Y entonces cuando empezábamos una clase, inmediatamente paraban la clase para pedir dinero para los presos políticos. ¿Okay? Primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, pero ya la quinta o sexta vez, yo no sé cuándo, me paro y digo, mira, ¿por qué nosotros no vamos a dar clase a la cárcel? No, porque aquí estamos dando clases, espera que termine la clase. Y se ha formado un lío que me he tenido que ir de allí. Pero antes de irme para estudiar ingeniería, porque esa fue la segunda, yo voy a OVE. Y para decir, mira, a mí me pasa esto y hay algo que no me llena. Y eso que me gusta tanto y me estoy metiendo aquí por los integrales. Dice, pero ¿por qué no entras a la orquesta de la universidad, a la estudiantina de la universidad, al teatro universitario? ¿Por qué no buscas? Te falta algo humanístico que tú necesitas. Y entonces me meto en el teatro universitario. Y ahí estaban empezando a ensayar yo William Shakespeare, que era un collage de diferentes obras de William Shakespeare. Y ese collage lo hizo Cabrujas. Lo dirigía Nicolás Curiel, pero con quien estábamos actuando y ensayando era con el hijo de Magdalena Sánchez, Alberto Sánchez, excelente persona, excelente amigo. Y entonces ellos me prueban, les encanta cómo lo hice, y entonces me ponen a protagonizar al lado de Gustavo Rodríguez. Nada más y demás, además el afiche era mi cara, ¿ok? Y ahí estuvimos haciendo eso, y cuando me ven allí, José Gabriel Núñez, que empezaba a darse a conocer, todavía no era famoso, y tenía una obra que se llamaba Los peces del acuario. Era lo más reciente que había escrito y necesitaba un protagonista, porque la protagonista tenía, que era Carmen Mesuti, una mujer extraordinaria, una gran persona, y necesitaban el muchacho, y José Gabriel me dijo, ¿quieres ser tú? Y yo, bueno, chévere, vamos a hacerlo.
y haciendo Los peces del acuario, que fue un éxito, y hoy José Gabriel Núñez es conocido no solamente en Venezuela, sino internacionalmente. Una de sus obras en Uruguay lleva años en escena. Entonces, entre la gente que nos fue a felicitar, estaba Capi Doncella. Capi Doncella tenía unos lentes redondos y hacía una cosa que se llamaba La Clave, que era una especie de concurso. Ese era otro que, como yo, no estaba contento con lo que decidió estudiar, y entonces él pasó de representar a Venezuela en las Naciones Unidas a hacer televisión. Y en ese momento le estaban dando a él entonces empieza a hablar conmigo y yo le digo, mira, a mí lo que realmente me gusta es la música, porque la música ha sido muy importante en mi vida. Primero porque yo soy hijo único y entonces estando antes del viaje me dedicaba a jugar, que toda la tarde yo ponía discos, ¿no? Y estaba compitiendo con Eduardo Morel. Evidentemente no podía hacer todos los domingos, porque yo los domingos escuchaba a Eduardo Morel. Yo le debo a Eduardo Morel a Bob Dylan, le debo a Eduardo Morel Rolling Stone, le debo a conocer un montón de gente que para mí fue importantísimo, ¿ok? Y a Clemente le debo a María Teresa Chacín, le debo a Los Naipes, me explico, él tenía, Clemente, el programa en la mañana todos los días en Radio Caracas, Eduardo Morel todos los días tenía un programa también, pero además el sábado tenía otro programa y el domingo era cuando tenía el programa de Traga 10 de los éxitos. Entonces le digo eso y él dice, me están ofreciendo, me dice Capi, me están ofreciendo 2 horas. Te doy a ti una y yo hago otra. Y entonces yo empecé a trabajar en esa emisora que luego resultó ser Radio Capital. O sea que yo estoy en Radio Capital gracias a Capi Doncella, que siempre se lo agradezco. Antes, quiero decir, yo antes traté de entrar en radio y entré en radio, empecé a tocar las puertas. Cuando cumplí 18 años, que era lo mínimo que el Sindicato de Radio y Televisión te permitía trabajar a partir de los 18 años, ese día previamente empecé a buscar, y ese día, esa semana, el sábado empecé con mi primer programa. Ese primer programa, yo para conseguir el cliente, porque había que pagar la hora, yo estuve tocando puerta por puerta en el centro de Caracas y nadie creía en que esa música norteamericana, americana, inglesa, no. Y entonces decidí ir al este de Caracas. Dije, aquí, si allí no me dijeron que no, aquí menos, porque aquí lo que anuncian es que en la televisión y demás. Y el primer gran negocio que había era el edificio de General Electric. Y ahí yo toco la puerta. Y entonces le digo, mira esto. Y se emocionaron. Porque además, la emisora donde yo iba a empezar era Radio Cultura, que era una emisora de un pionero de la radio y televisión venezolana, ¿okay? El viejo Veloz Mancera, pero que administrador era muy malo y estaba quebrada. Y le debía un platal, entre otros, a General Electric. Entonces General Electric dijo, nada, es una única forma de algo que no vamos a cobrar, bueno, que él sea el presentador, nosotros seamos los que patrocinamos ese programa de esa música y demás. Y entonces dijeron que sí. Y me ponían en todas se entusiasmaron tanto con la idea que en todas las propagandas que ellos tenían en radio, en la prensa, abajo había una cinta conmigo así, con la mano, así como Napoleón Bonaparte, anunciando el programa. Y era un programa de 1 hora los sábados. Y luego decidí hacer, bueno, si yo cuando niño, quería hacer la competencia de Eduardo Morel, a quien yo idolatraba, ¿por qué no hacerlo aquí? Y entonces empecé a hacer un programa de 1 a 6 de la tarde que me pagaba General Electric. Yo recuerdo que General Electric me pagaba 6,000 bolívares mensuales en dinero y 6,000 bolívares en productos de ellos, que era una barbaridad. O sea, ¿tenías la casa? Yo decía, además yo decía, pero si a mí me están dando esto, que soy un desconocido, ¿cuánto ganará Renio Tolina? Exacto. ¿Okay? Lo que no sabía es que era la excepción.
con ellos. Y yo he dejado a General Electric porque me entero de que ellos están metidos en la guerra de Vietnam. Entonces yo voy allí, mire, con mucho dolor, yo tengo que decirles que yo no puedo seguir con ustedes. Y entonces se me queda viendo, ¿cómo se llamaba él? Bueno, no me acuerdo. Y me dice, ¿pero por qué? Sí. Porque General Electric está en la guerra de Vietnam. Y yo estoy en contra de toda guerra y menos de una guerra de un pueblo que está luchando por una ideología, por uno o por otro. Y que de paso, Vietnam del Sur, ¿okay? Su presidente, ¿no? Es una joyita también. Los otros son unos comunistas, pero lo que hay y hasta gente como los creyentes, muchos creyentes se queman vivos, ¿ok? En protesta, entonces no puedo estar apoyando eso. Y entonces, por culpa de eso, dejé de que ellos, pero seguí con mi programa. Llegó un momento en que vendieron Radio Capital, Radio Cultura, y entonces ya no tenía radio y era cuando estaba haciendo, creo que era así, porque yo hice tantas cosas que no me acuerdo, que es cuando Capio Doncella me ofrece una hora en esa emisora que se vende, era La Voz de la Patria, se lo venden a Tito Martínez del Vox, que quería hacer, ahí quería hacer una radio con todas las estrellas de la televisión como disc jockey. Pero Tito Martínez del Vox se enferma gravemente y empieza a deshacerse de todo lo que tenía. Y además, todas esas estrellas de la televisión casi no iban a los programas porque tenían que estar haciendo los programas de televisión, claro, grabándolos. Y entonces cambian el estilo. Yo ahí tenía una hora que les debía plata, por cierto, los sábados, que se llamaba Happening 60 y algo, no me acuerdo. Y entonces dicen, bueno, me hicieron al revés a mí que hizo, ya le hice. Dije, bueno, ven acá, vamos a hacer un periodo de prueba. En la mañana, toda la mañana vas a estar tú, y así nos pagan lo que nos debe, y en la tarde, toda la tarde va a estar Capio Doncella. ¿Ok? Y así, pero tuvo tanto éxito lo que hicimos Capi y yo, que entonces nos quedamos allá y a mí me dieron la mañana, pero no toda la mañana de 6 a 12, sino creo que era de 7, a 11, a 10, no me acuerdo. Y ahí empecé yo a ser conocido. ¿Y cuándo cambia de ser la música, aunque sigue siendo tu pasión la música actualmente, cuándo dejas de hacer música para empezar a hacer la cara seria de las noticias? Porque tienes pasaste por varios programas antes de llegar a que yo fue estaba quizás más haciendo. reconocido, que fue 24 horas, Sí. que fue lo último que hiciste en Venezuela. Ya Radio Capital estaba de moda, ya estaba yo también de moda. Y yo tuve varios padres, por fortuna. Reni fue un padre, Martínez Alcalá fue un padre, Herrera Luque fue un padre para mí. Tuve varias madres, Cecilia Martínez, Rosalía Romero. Tuve un extraordinario suerte con la música, con la gente. Mira, esa es la revista. Creo que ese es el primer número, que es Elvis Presley en la portada. Para este fue que se negoció los derechos de San Remo en español. De San Remo en español. Ok. Bueno, entonces, ¿qué te estaba hablando? Aquí en la parte de atrás. Cuando que ya tú eras reconocido, tú tuviste varios padres. Bueno, entonces, y varias madres. Sí, Radio Capital, entre el noticiero que hacía Adolfo Martínez Alcalá y yo como disc jockey, había un programa de instrumentales, pero una emisora juvenil evidentemente no le interesaba tanto los instrumentales y bajaba el rating con ese programa. Entonces ellos decidieron que Martínez Alcalá y yo hiciéramos juntos en esa media hora un programa. Y así nace Dos Generaciones. Pero como Dos Generaciones empieza a ser un boom, en lugar de durar media hora, después duró 1 hora y después duró 2 horas. Y al final, en la tercera hora, yo era de jockey nada más. Y ahí empezamos a entrevistar gente. Alberto Federico Rabel era el encargado de la OSI y le encantaba el programa. Y entonces, a pesar de que yo me metía mucho con él. Y inclusive hay una ley que asegura que todo funcionario público está en la obligación de atenderte. Entonces yo le di a la gente, le daba el teléfono del pobre Alberto Federico Rabel para que lo llamara.
Dabas el número al aire. Claro, ¿verdad? sí, pero el número de su oficina, no de su Ok. casa. Pero él insistía, yo creo que él es un poco masoquista y no sé si se arrepiente de mí. Hasta me habla y todo. No, entonces él empieza a anunciarme. Entonces lo ponen en el Canal 8 a dirigir el Canal 8, que fue la mejor época que tuvo el Canal 8, con Alberto Federico Ravel al frente. Ahí es que estaba Moonlighting, que estaba todas esas series buenísimas que había. Y entonces él habla con Martínez Alcalá para hacer 2 generaciones. Y Martínez Alcalá está seguro que yo le voy a decir que sí. Y entonces empiezan a anunciar 2 generaciones. Y es cuando yo me entero, ¿qué coño es esto que me están anunciando en 2 generaciones? Yo, bueno, es que Para televisión. no lo voy a hacer con Alberto Federico Ravel. ¿Ok? Y entonces, ¿pero qué cosa tienes tú en contra de Ravel? No tengo nada en contra de Federico Ravel. Es que es política y no me interesa la política. Y entonces Alberto Federico Ravel insiste en que yo puedo ser un gran periodista. Y entonces yo estoy haciendo, en ese momento, un tiempo después, estoy en Radio Caracas haciendo Dimensión Humana. Ese programa es el primer programa periodístico que llega al primer lugar por encima de las novelas, de las telenovelas, de todo. ¿Ok? Y entonces Ravel dice, necesitamos la mañana, se va a Televen para inaugurar Televen. Televen solamente se veía en Caracas porque eran los primeros meses de Televen. Y hay uno que lo va a hacer, Napoleón Bravo. Tanto insistió Ravel, yo estoy en periodista haciendo esos programas gracias a Alberto Federico Ravel, creo que él, espero que no se arrepienta mucho. Entonces me llaman para hacer la mañana periodística de entrevistas y demás cuentos. Y empiezo a hacer la mañana. ¿Con línea directa o todavía no? No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Eso era además duró muy poco, porque como al mes, no me acuerdo a quién entrevisté. Y entonces Ravel, porque yo le dije, mira, los dueños de este canal, que siempre se lo digo a todas las emisoras, todavía la semana pasada se lo dije a otros, los dueños de este canal, a mí lo que me gusta hacer es música. ¿Ok? Si ustedes quieren que yo haga un programa perfecto, lo voy a hacer, pero los dueños de este canal, ¿no?, tienen enemigos, porque así como a mí no me gusta que en mi casa entren enemigos, esta es la casa de ustedes. Todos me dicen que no tienen enemigos. Todos me han dicho lo mismo. Y tú invitas a todo el mundo pensando que nadie es enemigo. Claro. Entonces, lo que yo hago es, ¿cuáles son los titulares coincidentes del Nacional, del Universal y de Últimas Noticias? Ese es el tema del programa del día siguiente. ¿Ok? Entonces, pero al mes, algo pasó, no me acuerdo ni siquiera cuál era el tema, que Alberto Federico agarró la cinta, porque grabamos, ese programa fue grabado, no sé por qué, porque siempre era en vivo, y la escondió. Y entonces yo renuncio. Y le renuncio porque dice, mira, tú escondiste el programa, tú me hubieras dicho que pasaba esto y esto y esto, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Que son enemigos de los dueños, y como la única condición que yo puse es no entrevistar a los enemigos del canal, ¿ok? Que se vayan a otros canales, pues entonces tú violaste la palabra. Claro, no me dijiste que a esta persona no. Sí, entonces me fui. Eso fue. Pero empecé haciendo programas periodísticos por Alberto Federico Ravel. ¿Tienes conciencia, Napoleón, del impacto que tú estabas causando? Porque hablé con varias personas antes de esta entrevista y una de ellas pone que tú eras una persona muy atareada, muy trabajador y muy agudo. Y otro periodista que no tuvo la fortuna de trabajar contigo, sí me mandó un audio y quiero que lo escuches para que veas la experiencia que tuvo este periodista contigo. Mira esto. Bueno, yo en Napoleón Bravo, yo como venezolano me siento muy orgulloso porque reconozco en él un periodista a carta cabal. Y con Napoleón tengo yo dos anécdotas por demás especiales. Una, era yo un muchachito, estaba yo de excursión en el Cabo San Román y se iba a ver en 1998 un eclipse total de sol. Organizamos una excursión y Napoleón debe recordar perfectamente que transmitió desde allí, desde Cabo San Román, su programa, un show especial de 24 horas.
Así que él estaba allí y para mí era definitivamente un ídolo, lo vi, lo conocí, fue muy amable. Y luego, añitos después, corría el año 2003 y él hizo un programa especial también de 24 horas en el Fórum de Valencia. Yo soy nacido en la ciudad de Valencia, me agredió en una plaza de San Diego, Estado Carabobo, un grupo político y Napoleón me entrevistó para su programa 24 horas. Así que pues nada, Napoleón, que sean muchísimos años más de vida y gracias por dejarnos tu legado. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Ese ¿Quién es él? es Fernando Girón, Ah, sí. que es el ancla de noticias del noticiero de la madrugada, porque es a las 5 de la madrugada de Telemundo. Ah, sí. Está Sí, bueno. Telemundo 51. Entonces, ¿tuviste tu conciencia, Napoleón, del impacto que estabas causando en varias generaciones con tu trabajo? No, fíjate, la primera vez te confieso, es ahora, por las cosas como me recibieron los venezolanos en Nueva York y por lo que le dijo Dudamel de mí a mi hija, ¿ok? La admiración, lo que era yo y demás cuentos. Se lo estaba diciendo a mi hija y a otra gente que estaba allí, no me acuerdo. Pero no, yo lo que estaba haciendo era mi trabajo lo más honesto posible, ¿no? Lo más imparcial posible, ¿ok? Yo tengo un cuento de ese programa porque supuestamente se iba a ver un eclipse allí mejor que en ningún sitio. Y entonces fuimos allí con todo el equipo para hacer ese programa y no sé qué. Y me encuentro a Oscar Yáñez, ¿no? Encantadora persona, gran amigo. Y entonces Oscar Yáñez veo que se pone nervioso hablando conmigo. Digo, ¿qué te pasa, Oscar? Y se está acercando una señora. Y entonces él dice, ya vengo. Y veo que se va con esa señora. Y va, ajá, ya sé con quién está saliendo. Lo voy a decir en el programa de mañana. Y efectivamente se casó con ella, fue su última esposa. Pero ese es un cuento de ese programa. ¿Qué es lo más grande que te dejó el estar frente a un programa que tenía tanto compromiso con los venezolanos? Porque tu lema era no ocultaremos nada. Hubo momentos donde sí hubo que ocultar algunas cosas para cuidar. Quiero decirte que jamás. Yo soy responsable total, ¿ok?, de lo que se dijo en ese programa. Venevisión, de verdad, lo que estaba buscando era, o sea, primero que fuera honesto, ¿ok? Que no se hiciera campañas en contra especialmente de nadie, que se presentara lo que era noticia y más nada, y como eran los tres principales periódicos, me explico, nunca me dijeron métete con Chávez o no te metas con Chávez ni nada de eso, en absoluto. Yo sí tuve conciencia del poder, pero poquito, cuando yo estoy llegando a un sitio buscando a Ángela, que no sé si estaba entrevistando a Chávez o que estaba buscando una entrevista, Chávez estaba buscando una entrevista a través de ella, en lugar de decírmela a mí directamente. Lo cierto es que llegó arrechísimo, porque estaba de vacaciones y estaba llegando de vacaciones y fui a Venevisión a organizar ya el reinicio del programa. Y entonces me echan el cuento de que Alfarucero pidió que me alargaran las vacaciones hasta después de las elecciones porque yo el que quitaba y ponía presidente. Y dije, ¿de dónde saca este pendejo semejante cosa? ¿Ok? Y entonces estoy arrechísimo. Y digo, bueno, si ustedes alargan las vacaciones, no los alarguen, pongan a otro a hacer el programa, porque entonces no lo hago porque están siendo coaccionados por ese elemento que además está arruinando Acción Democrática. ¿Ok? Y entonces llego y me encuentro con ellos dos y me dice Ángela, ¿cómo te fue? Y entonces digo, bueno, pasa esto y esto y esto. Y entonces Chávez dice, pero eso es muy importante. No, entonces yo digo, y si eso es así, yo soy hasta capaz de votar por ti, porque yo no voto por militares y menos golpistas, ¿ok? O sea que el único que sabe realmente que yo nunca voté por él fue Chávez. Es más, llegó un momento, sí, se lo dije en la cara, pero es que es más, yo le dije una vez a Ángela, claro, él iba mucho a los programas de televisión, ¿no? Al 2, al 4 y a Televen, porque primero era muy adulante, muy simpático y demás, todo lo contrario cuando llegó al poder. Y
la gente lo quería. Él cuando sale de prisión no tenía nada de popularidad, nada. Le había perdido todo lo del 4 de febrero, lo había perdido. ¿No? Y entonces él hizo lo mismo que hizo Rómulo Betancourt cuando regresó a Venezuela, que en Acción Democrática la juventud no quería a Rómulo Betancourt como candidato. ¿Okay? Entonces Rómulo Betancourt empezó puerta por todo el país, ¿no? A trabajar su candidatura. Lo mismo hizo Chávez. ¿Okay? Y cada vez que Chávez salía en cualquier programa de televisión subía el rating. Eso es verdad. Eso no se lo puede quitar. Pero cuando hace el programa, cuando llega a la presidencia, más o menos al año o antes de un año que empieza a cambiar por completo, nosotros en el programa empezamos a denunciar las cosas que estaba haciendo. Y llega un momento en que yo digo, Ángela, si yo lo hubiera hecho a Carlos Andrés Pérez, que es tan amplio, a Luis Herrera, que es nuestro amigo, a Caldera, que es nuestro amigo, la mitad de lo que todos los días le hago a Chávez, no, hubieran cerrado el programa. Eso fue el Chávez del primer año. Después cerró el programa 2 veces, claro. Exacto. La primera vez fue un año porque Venevisión mandó a hacer una encuesta sobre la credibilidad en ese momento de los conductores de televisión, y yo no estaba en televisión porque habían cerrado el programa presionado por Chávez y por José Vicente Rangel, y entonces el que caía con mayor credibilidad era yo, de todos, y eso que no tenía el programa. Y además la credibilidad la tenía no solamente en la oposición, sino también en el grupo que apoyaba a Chávez Frías. Entonces fueron allí, hablaron con ellos y permitieron, Miquelena y Chávez permitió que volviera el programa. José Vicente Rangel dijo que no y se reabrió el programa. Pero ya como al poco tiempo, no sé si meses o más, entonces ya Chávez públicamente amenaza a Gustavo Cisneros por ese programa que tiene en la mañana. Él no se acuerda cómo se llamaba el programa, y eso que fue tantas veces. ¿Okay? Porque es un programa, eso, las cosas que siempre dicen, conspirativo, sí, cosas de esas. Golpista. Y entonces ahí lo cerraron definitivamente. Y a mí me mandan a dirigir Venevisión Internacional. Okay. Era ya en Miami, ¿no? No, eso era en la casa de enfrente de Venevisión, pero era un decir. Yo me vengo para aquí, para Orlando, a hacer, ¿cómo se llama? A mi casa de Orlando, en Celebration, y ahí pasamos ahí un tiempo. ¿Cómo se vio ahora en Napoleón el tema de la migración? De decir, ya mi código postal no es el +58, sino que es algo distinto. Que te vienes a Estados Unidos y decides radicarte ya aquí en Estados Unidos. Ah, no, yo no decido radicarme en Estados Unidos. Yo estoy como los cubanos de allá del año 59, no, con mi maleta hecha para regresar. No, desde hace tiempo, así estamos. Así estamos. Sí, mantienes la esperanza de regresar a Venezuela, claro, como la tuviste cuando tenías 16 años y querías volver a... Claro, pero ahora es diferente. Yo reconozco la situación en que está el país. Yo no puedo entrar al país. Yo tengo 4 juicios, ametrallaron mi casa, amenazaron a mi esposa con matar a mis hijos y matarme a mí, y la llamaban todos los días, la llamaban todas las noches, etcétera, etcétera. Pero cuando regresé la primera vez a Venezuela, estaba descubriendo y disfrutando el país. Eso que dicen que éramos felices, pero no lo sabíamos. Yo era feliz y sabía que era feliz en Venezuela cuando me tengo que venir para acá. Pero en aquella época de pequeño, yo encuentro que yo soy de otro sitio, que yo no soy de allí, que no me gusta el frío. Y realmente a mí no me gusta el invierno, para nada. Okay. A la gente que le encanta el invierno, a mí no. Tampoco me gusta el calor del verano, pero es que Caracas tiene un clima extraordinario. La gente que vive en Caracas no sabe que es algo increíble lo que es Caracas. Increíble. Bueno, pero ahora es diferente. Ahora también es cuestión de edad, también es cuestión de que, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer. Y lo que hago ahora, de las entrevistas que hago, lo hago para ayudar en lo que puedo a la libertad del país. Y entonces estoy haciendo un poco lo que hice con la serie La historia contemporánea de Venezuela, narrada por sus protagonistas. ¿Okay?
las grandes mentes y los grandes dirigentes de la oposición, María Corina, Edmundo González, etcétera, lo estoy ni siquiera entrevistando, conversando con ellos para que quede para la historia la grabación de lo que se pensaba en la lucha contra la narcotiranía venezolana. Eso lo estoy haciendo con mucho gusto, que es lo que yo puedo hacer a favor de Venezuela, porque ¿qué otra cosa puedo hacer desde aquí? Sino que Bueno, yo estoy los viernes entrevisto a gente joven, ¿no? Valiosa, que está haciendo cosas aquí o en el mundo entero, como qué sé yo, Ela, una cantante trompetista maravillosa que ahora está haciendo una película en México, en fin, diferente gente joven. Gente que puede ayudar a reconstruir el país. Claro, que es la que va a reconstruir el país. Tal cual. ¿Cuál fue esa noticia que dices, nunca me hubiese gustado dar esa noticia o compartir esa noticia con el público? No, yo la noticia la tomaba como una noticia, pero ¿hay alguna en especial? La que me gustaría dar. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál es la noticia que te gustaría despertar y ser el primero que la dé? El tubazo, como decían antes. La que no me gustó, después de haber dado la noticia que quiero repetir de nuevo, en Venezuela tenemos nuevo presidente, ¿ok? Que la tuvimos con Carmona Estanga y lamentablemente solamente fueron 3 días, pero hubiéramos evitado todo esto que se está viviendo en Venezuela con él si los militares no se hubieran echado para atrás, algunos militares, no todos, ¿ok? Y además aquello era un despelote ahí adentro, porque no se esperaba que el tipo renunciara, ¿ok? Y menos que renunciara muerto de miedo, llorando, porque además presentamos en video su llanto en la horchila y pidiendo además unas pastillas contra la diarrea. Okay. Sí me gustaría, el día que tuve que decir, ¿no?, que regresó Chávez. Esa es la noticia que no... Esa es lo que no me hubiera gustado nunca decir, porque no me hubiera gustado que, no me gustó que regresara. Pero por otro lado, a mí no me gustan los dictadores. No me gustó que regresara porque era dictador, no solamente, sino porque cualquier dictador no me gusta. ¿Okay? Aunque déjame decirte, tengo un cuento. A mí no me gustaba Pérez Jiménez porque no me gustan los dictadores. Pero Pérez Jiménez, gracias a Rosalía Romero, que fue muy amiga de él y que en los momentos de desgracia de Pérez Jiménez, cuando estaba preso, estuvo preso en San Juan de los Morros, ella iba y le llevaba comida y de las pocas gente que lo visitaba, porque tú sabes la gente que te quiere cuando estás abajo, no cuando estás arriba. Cuando estás arriba puedes estar seguro que te rodean los adulantes que después te pueden dar la puñalada en la espalda. ¿Ok? Seas político, seas cantante, seas lo que sea. Entonces, yo quería entrevistar a Pérez Jiménez porque él, desde que se fue de Venezuela, no quería dar declaraciones. Y quería saber para la historia contemporánea, la verdad, la versión de él. ¿Ok? Y entonces, y había gente, un periodista, que no voy a mencionar los nombres, que era muy amigo de él en esa época, cuando estaba viviendo ya en España. Yo, no, que él no te entreviste porque él se va a meter contigo y no sé qué cuento, el mismo cuento de siempre. Entonces, Rosalía la convence y dice, bueno, pero solamente media hora. Entonces vamos. Yo le digo, mire, yo le voy a hacer las preguntas que quieren escuchar la respuesta. ¿Okay? No la gente que lo sigue, porque la gente que lo sigue y lo admira por las cosas que usted hizo, porque se hizo cosas, ¿ok? Pues todo lo que diga va a estar a su favor. Yo quisiera que usted en todo caso convenciera o entendiera a la gente que lo desprecia por los muertos, por la seguridad nacional, ¿no? Y demás. Pero eso depende de usted, no depende de mí. Depende de su respuesta, no de mis preguntas. Cuanto más preguntas usted pueda responder para aclarar lo que dicen, en todo caso, lo que no están de acuerdo con su gobierno, mejor. Bueno, nos dio 3 días. Ahí estuvimos con él 3 días y fueron las primeras declaraciones que da. Eso fue cuando estaba en Televen. Y creo que Televen solamente en esa época todavía se veía solamente en Caracas. Pero eso en YouTube está. Y en mi página, que se llama... ¿Cómo se llama mi página, Ángela? www.napoleonbravo.com.
www.napoleon.com, que también ahí se puede escuchar gente en ambiente. No, tienes un montón de contenido y en las redes sociales estás presente en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, en todas partes. Cosa que antes no podía pasar, no pasaba. Claro, eso es lo que te decía al principio. Bueno, hay una cosa que me dice Pérez Jiménez, porque yo le digo lo de las torturas, no sé qué cuento. Y entonces en un momento dado él se medio molesta y me dice, y se acordarán de mí. Es una maldición porque me acuerdo muchas veces de él. ¿Qué quieres que te diga? Lo recuerdo mucho. Sin olvidar Guasina, sin olvidar la seguridad nacional, no. Pero... Sí, o sea, definitivamente en nuestro país, cuando llegue la hora de un cambio, hay gente que se ha estado preparando muchísimo. Sí. O sea, hay gente muy talentosa que lo que ha hecho al salir es multiplicar las capacidades que tiene y quizás cuando regrese van a reconstruir un gran país. Sí. Es la fe y la esperanza que yo tengo y que yo guardo. Bueno, pero además como sociedad, la sociedad venezolana empezó a estar en la calle y no dejó la calle desde aquella célebre manifestación con mis hijos no te metas. ¿No? Ahí todo el tiempo esa sociedad ha estado protestando, luchando por una democracia mejor de la que teníamos, porque en los últimos años o en las últimas 2 décadas realmente estaba en la decadencia. Yo creo que los líderes políticos que formaron los partidos políticos, sus seguidores, ¿no?, tenían otro concepto del mundo porque nacieron en la democracia, o en la democracia entre comillas, porque tampoco es que era la democracia. Y saben que lo peor que puede suceder es un golpista. Y no solamente lo digo por Chávez, lo digo también porque mucha gente que se mete con Chávez dice, pero ¿cómo entrevistaban a golpistas? Y digo, entonces no podía entrevistar ni a Betancourt, ni a Carlos Andrés Pérez, ni a Gonzalo Barrios, que dieron el golpe contra un presidente amplio y legal como fue Medina Angarita. Sí, nuestra historia es un objeto de estudio bien amplio y bien interesante, definitivamente. La diferencia entre Carlos Andrés, Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, es que cuando aprendieron y regresaron en el 59, ¿no?, ya no tenían nada que ver con la extrema izquierda, ni fueron los del golpe que querían imponer, y ni fueron... Bueno, lo más cercano fue con, ¿cómo se llama?, Prieto Figueroa, que se formó un lío cuando la Junta Revolucionaria también porque quería cambiar la educación, que fue lo mismo que quiso hacer, creo que el ministro de Educación entonces no era Aristóbulo Isturiz, creo que era uno de esos. Napoleón, yo te voy a decir varias palabras y quiero que me digas qué significa. Son frases cortas. Venezuela. Mi país, mi pasado, mi formación. Festival musical. Hay un programa que hice mucho. Hola Juventud. Ese programa gocé un pullero. Fue un programa realmente grato, pero un programa que tuvo tanto éxito. Iba a ser de media hora y obligado porque en el gobierno de Luis Herrera le impusieron a los canales de televisión hacer X cantidad de tiempo semanal a la juventud. Y entonces Radio Caracas hizo Hola Juventud conmigo. Yo tuve varias compañeras, entre ellas Eva Gutiérrez. Y tuvo tanto éxito, por cierto, que le ganábamos a Venevisión. Por primera vez le ganábamos a Venevisión al mediodía, que tenía Superman y cosas de esas, porque no le daban valor mucho al mediodía los canales de televisión. Y entonces ahí, ¿qué hizo Venevisión? ¡Pam! Empezó a poner telenovelas. Telenovelas al mediodía. Y entonces nos mató a nosotros. Otra vez. ¿El Mi Venezuela? Me gustó hacerlo, más nada. 24 horas. Fue el programa que yo más disfruté, sobre todo cuando no hablaba de política, sino que ponía a competir 2 pueblos por mejorar el pueblo, o cuando hacía las adaptaciones del Soberbio Orinoco que escribió Julio Verne, en los sitios donde él lo describió con los actores, con la adaptación del canal. Todo me gustó mucho. Ángela. Es mi mujer, mi mano derecha, mi compañera, mi esposa y mi gran amor. La única mujer de todas las que tuve, antes de conocerla a ella, a quien yo llevaba para leerle los poemas, ¿cómo se llama, Ángela? De Walt Whitman.
¿Y Estados Unidos? Es mi segunda casa. Mi primera casa es Venezuela. Mi segunda es Estados Unidos y mi tercera casa es España. ¿Extrañas Venezuela? Sí, claro. Es mi casa. ¿Qué es lo que más extraña cuando se está lejos y no se puede volver? Porque no es que no quiera, es que no puedes volver. Extraño mucho Margarita. Me gusta mucho Margarita. Y cuando fui dirigiendo una emisora del gobernador de Morel, a través de su hijo Morelito, tuve que vivir ahí por lo menos un año. Y realmente me encanta Margarita, la gente de Margarita, las playas de Margarita, cómo se come Margarita, las vendedoras de empanada de Margarita, ¿no? Margarita me gusta mucho. Es más, yo te diría que si yo regreso a Venezuela, a lo mejor me voy a Margarita y no a mi ciudad, que es Caracas, por lo congestionado y por lo problemático que va a ser al principio para el gobierno democrático, yo diría que los 2 primeros años. ¿Sientes que está cerca el cambio? Sí. Hoy 28 de agosto del 2025. Por primera vez está cerca, o existe la posibilidad del cambio, por primera vez. Pero como me decía Luis Herrera, ya había dejado de ser presidente, y nos reuníamos casi todos los domingos en casa de José Luis Alvarenga y su esposa. Yo me sentaba al lado de él para que me animara, porque ya estaba Chávez y ya había cambiado, era un desastre. Y mira, Napoleón, Venezuela, como se dice, es un cuero seco. En cualquier momento, por cualquier cosa, no, va a pasar algo. Entonces, fue muchos años que no pasara realmente algo que lo tumbara, porque pasó de todo. Que no digan que la oposición no hizo de todo lo que democráticamente, legalmente, constitucionalmente se puede hacer. ¿Okay? Los militares, muchos grupos intentaron cambiar la situación, porque en definitiva, la primera gran responsabilidad, según la Constitución, está en los militares, que tienen que hacer valer la Constitución y que están al servicio no de un gobierno, sino de un país y de la Constitución. Si nosotros los ciudadanos o los dirigentes políticos, estén en Miraflores o no, incumplen la Constitución, tienen la obligación, junto con la justicia en este caso, de cambiar las cosas y hacer valer la Constitución, cosa que no se ha hecho. Si yo le digo a Napoleón Bravo, preséntale a Venezuela a una persona que no la conoce, que no sabe ni siquiera dónde está geográficamente. Imaginemos que aquí donde vives ahorita hay un vecino que no conoce Venezuela, no sabe que existe, no sabe dónde está ubicado geográficamente, regalándole una canción, un paisaje y una comida. ¿Cómo sería eso? Le regalaría el long play que yo siempre he tenido, que es un long play de Rosa Virginia Chacín. A mí las dos Chacín me encantan. De hecho, quiero muchísimo a María Teresa y a Simón. De hecho, María Teresa, Simón, su esposo, su hijo, que llamábamos Simoncito, pero ya un hombre, que tiene mucho éxito en Miami, por cierto, porque es un tremendo crooner. Bueno, esa familia toda canta, la de María Teresa y la de María Teresa con Simón. Ellos todos los 24 de diciembre nos despertaban tocando la puerta de la casa en Prados del Este y dándonos una serenata de villancico. Pero hay un long play de Rosa Virginia cantando las canciones de Chelique, cuando Rosa Virginia estaba súper de moda, donde está Atarrayando, No te muerde, no, está Mi propio yo, etc. Yo le regalaría eso. ¿Qué otra cosa dices? ¿Un paisaje? Un paisaje. ¿Dónde estaría escuchando esa canción? Bueno, el primer paisaje que se me ocurre, que para mí me pareció impresionante y que fui muchas veces, es el sur de Venezuela. Todo lo que es aquella selva, todo lo que es ¿cómo se llama? Sarisariñama, todo lo que es el Santo del Ángel y los diferentes santos que hay ahí, eso es una maravilla. De esa Venezuela que yo conocí, que posiblemente ya hay cosas que están cambiadas. Si no, lo llevaría a Margarita. Y si no, pero ya no es la Caracas que yo conocí, la llevaría a Caracas, que decían los propios norteamericanos, decían, pero esto es como Los Ángeles, como la ciudad de Los Ángeles. Estas autopistas, esta modernidad, estos museos, ¿no?
¿cómo se llama? Este Teatro Teresa Carreño, eso era impresionante. El Museo de Sofía, lo que tenía Sofía. No, la Universidad Central de Venezuela, todo el arte que hay en la Universidad Central de Venezuela, todos los grandes artistas de toda una época están allí, en la universidad que nos rodea a nosotros los estudiantes. Y una comida que estoy comiendo mientras estoy escuchando a Rosa Virginia en cualquiera de los paisajes que acabas de describir, ¿qué puedo estar comiendo allí? Cualquiera de las empanadas, pero tienen que ser de las margariteñas. De esas mujeres margariteñas que hacen unas empanadas, ya sea de lo que sea del relleno. Tú dirás, bueno, ¿unas empanadas le vas a ofrecer? Sí, unas empanadas. O si no, el pastel de morrocoy o el pastel de chucho, ¿no? También. Napoleón, yo estoy inmensamente agradecido y estoy feliz de sentarme al lado de una persona que admiro, que veía en las mañanas cuando me despertaba para ir al colegio La Salle en Barquisimeto. Tú también eres lasallista. Soy promoción 2005 de La Salle en Barquisimeto. Pero yo soy de La La Colina, sí. Y estar sentado al lado de alguien que he admirado y que se ha mantenido tan serio y responsable con su trabajo, con su labor, de comunicar, entretener, educar a la gente. Porque cuando compartes la música, cómo se hace la música, qué hay detrás de cada uno de esos temas y todo lo que se puede vivir aparte de las noticias. Y ahora lo que estás haciendo, entrevistando a esas figuras que se van a convertir en los reconstructores de un país cuando Venezuela ya pase de este trance que está pasando, eso es digno de admirar. Y te felicito porque pasan los años y sigues teniendo el mismo ánimo y el mismo entusiasmo de seguir haciendo lo que haces. Bueno, gracias. Yo soy lo que me formaron en mi casa, lo que es Ángela, lo que es mis hijos y lo que han sido mis padres y mis madres de trabajo y de querencia. No solamente mi papá y mi mamá biológicos, sino, vuelvo a repetir, Renio Tolina, Adolfo Martínez Alcalá, Francisco Herrera Luque, Cecilia Martínez, Rosalía Romero, y debo estar olvidando a alguien, muchos más, que no pasaron tanto tiempo conmigo, pero yo he tenido una enorme suerte de que he trabajado con gente maravillosa y que en todos los canales donde trabajé, tanto mis compañeros como la directiva han sido de primera. Ese cuento de que si es que no dejan entrevistar a fulanito o borra aquello, no sé cuento, solamente me sucedió esa vez y nunca más me volvió a suceder. Y además estoy seguro que Alberto Federico lo hizo para, no me acuerdo cuál era el problema, para proteger la empresa que tenía que proteger. El error fue no conversar conmigo y ser mi cómplice, que yo fuera su cómplice. Que se convirtiera en su Pero cómplice. inclusive con Ravel estoy muy agradecido y estoy muy agradecido a Carlos Bardazano, estoy muy agradecido a un montón de gente. O sea, yo siempre me he rodeado de gente que algún mérito debo tener, de gente de primera y muchachos de primera. Esos equipos que he tenido, las muchachas y los muchachos han sido de primera. Y lo han demostrado después, cuando empezaron a trabajar en otros programas y demás, demostraron que saben triunfar. E incluso a los que les ha tocado salir del país y también trabajar fuera. Sí. Han demostrado eso que aprendieron estando al lado de un gran profesional. Mil gracias, Napoleón. No, a ti. Ok. Y a ti también. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza.